Hay historias que el mundo jamás conoció, vidas que se consumieron en el silencio más absoluto, en la oscuridad más profunda, sin testigos, sin aplausos, sin reconocimiento alguno. Y sin embargo, mi querido hermano, mi querida hermana, esas vidas brillan con una luz tan intensa en el cielo que ninguna estrella puede competir con ellas. Hoy quiero hablarte de una de esas historias. Una historia que cuando la termines de escuchar, te va a cambiar la forma en que entiendes el sacrificio, la obediencia a Dios y el verdadero significado de la santidad. Te va a sacudir el alma. Porque la vida de San Alejo no es solo la historia de un hombre que eligió la pobreza, es la historia de alguien que eligió morir para el mundo sin morir realmente, que eligió ser invisible, teniendo todo para ser admirado, o de que eligió el sufrimiento más doloroso que existe, el de ser un extraño en su propia casa. Y si me acompañas hasta el final de este relato, te prometo que vas a descubrir un secreto que muy pocos conocen sobre el verdadero amor a Dios, un secreto que puede transformar tu vida hoy mismo. Así que ponte cómodo, respira hondo y déjame llevarte a un viaje espiritual que no vas a olvidar jamás. Antes de comenzar, si este tipo de contenido alimenta tu fe, si disfrutas conocer las vidas de los santos y descubrir cómo sus ejemplos pueden iluminar tu camino, te invito con todo mi corazón a que te suscribas a este canal. Dale al botón de suscripción, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de fe. Y si en algún momento de este relato algo toca tu corazón, déjame un comentario con una oración o una reflexión personal. La comunidad que estamos construyendo aquí es una familia de fe, y tu voz importa. Comparte este video con alguien que necesite fortalecer su esperanza, con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que necesite recordar que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando todo parece incomprensible. Ahora sí, empecemos. Quiero que cierres los ojos por un momento conmigo. Imagina una ciudad. No una ciudad cualquiera, sino Roma, la Roma del siglo IV, cuando el imperio aún brillaba con todo su esplendor, pero ya las semillas del cristianismo estaban transformando el corazón de la civilización. Imagina los palacios de mármol, las calles empedradas, el bullicio de los mercados, el lujo y la opulencia de las familias patricias. En medio de ese mundo de poder y riqueza nace un niño, pero no es un niño cualquiera. Es el hijo de Eufemiano, uno de los hombres más poderosos y respetados de toda Roma, un senador cuya influencia llegaba hasta los oídos del mismo emperador. Este niño, Alejo, nace literalmente con una cuchara de oro en la boca. Todo lo que pudiera desear está a su alcance. La mejor educación, los mejores maestros, los manjares más exquisitos, las túnicas más finas. Su futuro está escrito con letras doradas. Heredará la fortuna familiar, ocupará cargos importantes, será admirado y respetado, perpetuará el linaje de su padre. Es decir, todo lo que el mundo considera éxito, todo lo que la sociedad aplaude, todo lo que los hombres ambicionan, está garantizado para él. Pero aquí viene lo extraordinario, lo que hace que esta historia sea diferente. Porque desde muy pequeño, desde que Alejo tiene uso de razón, algo dentro de él es distinto. A sus padres lo llevan a los banquetes más fastuosos, y él mira la comida, mira las risas, mira el vino derramándose en copas de plata, y algo en su interior le dice que eso no es todo, que tiene que haber algo más. Lo educan los mejores retóricos de Roma, le enseñan filosofía, literatura, oratoria, todas las artes que debe dominar un joven de su posición. Y él aprende, sí,
Pero mientras sus compañeros se emocionan con la perspectiva de brillar en el foro, de deslumbrar con su elocuencia, de escalar posiciones en la sociedad, Alejo siente un vacío que ningún conocimiento humano puede llenar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que por más que tengas, por más que logres, hay un hueco en tu pecho que nada de este mundo puede saciar? Ese es el primer regalo de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. Es el hambre de eternidad que Él mismo pone en nuestro corazón, para que no nos conformemos con las migajas de este mundo. Los padres de Alejo son cristianos. No cristianos tibios, no cristianos de nombre solamente, sino personas de fe genuina que han transmitido a su hijo el amor por Cristo. Y es en la oración, es en la lectura de las Sagradas Escrituras, es en la participación en la Eucaristía, donde Alejo encuentra lo que su alma busca desesperadamente. Empieza a pasar horas en oración. Sus padres lo encuentran de rodillas en su habitación, cuando deberían estar durmiendo. Lo ven con los ojos cerrados, los labios moviéndose en súplicas silenciosas, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y aunque se preocupan un poco, porque es un joven y debería estar disfrutando de su juventud, también se sienten orgullosos. Ya piensan que su hijo será un cristiano ejemplar, un hombre de bien que honrará el nombre de la familia, viviendo la fe con integridad, mientras cumple con sus responsabilidades sociales. No imaginan, no pueden imaginar todavía, hasta dónde va a llevar Dios a este joven. Alejo crece. Se convierte en un hombre joven, apuesto, educado, virtuoso. Las familias nobles de Roma sueñan con que sus hijas se casen con él. Su padre, Eufemiano, está feliz. Ha encontrado para su hijo la esposa perfecta. Una joven de familia noble, hermosa, virtuosa, también cristiana. Los preparativos para la boda son magníficos. Se invita a lo más selecto de la sociedad romana. El día de la boda es un espectáculo de riqueza y alegría. Alejo está ahí, vestido con las ropas nupciales, cumpliendo con el ritual, diciendo las palabras que debe decir. Todos sonríen, todos brindan, todos celebran la unión perfecta. Nadie sabe, nadie puede saber lo que está ocurriendo en el corazón de este joven, porque mientras todos festejan, mientras la música suena y el vino fluye y las antorchas iluminan el palacio, Alejo está luchando la batalla espiritual más intensa de su vida. Está escuchando una voz, no una voz audible que otros puedan oír, sino esa voz interior, inconfundible, que reconoce todo aquel que verdaderamente busca a Dios. Es la voz del Espíritu Santo. Y esa voz le está diciendo algo que va en contra de todo lo que el mundo espera de él, algo que va a romper corazones, algo que va a parecer una locura absoluta. La voz le dice: Alejo, yo te he llamado para algo diferente. No quiero que sigas el camino que todos esperan de ti. Quiero que me sigas a mí, radicalmente, completamente, sin reservas. Y quiero que renuncies a todo lo que tienes, a todo lo que eres, a todo lo que podrías ser, y que vengas tras de mí. ¿Puedes imaginar el torbellino en su mente? Por un lado está su padre, a quien ama profundamente, un hombre que ha puesto todas sus esperanzas en él. Está su madre, que lo adora, que ha soñado con tener nietos, con ver a su hijo feliz y realizado. Está su esposa, esa joven inocente que acaba de casarse con él, que lo mira con ojos llenos de ilusión y esperanza. Están las obligaciones sociales, el peso de las expectativas, el sentido del deber. Y por otro lado, está la voz de Dios, clara, persistente, imposible de ignorar. Y Alejo tiene que elegir. En ese momento, en esa noche de bodas, tiene que tomar la decisión que va a definir toda su vida y toda su eternidad. Y aquí
Mi querido hermano, mi querida hermana, ore es donde empieza realmente la historia del sacrificio silencioso. Porque Alejo toma una decisión que el mundo jamás va a entender, que incluso muchos cristianos van a cuestionar. Esa misma noche de bodas, antes de consumar el matrimonio, Alejo habla con su esposa. Le explica con toda la delicadeza que puede que Dios lo ha llamado a un camino diferente. Le habla de la castidad, del llamado a consagrarse completamente a Cristo. Y en un acto de asombrosa generosidad, le entrega su anillo, el símbolo de su compromiso, y le dice que guarde su virginidad como él guardará la suya, que ambos ofrezcan sus vidas a Dios. La joven, aturdida, confundida, dolorida, pero también tocada por la gracia de Dios en ese momento, acepta. Y entonces Alejo hace algo increíble. Mientras todos duermen, mientras el palacio descansa después de la celebración, Am se levanta, se quita sus ropas finas, se pone la ropa más simple que encuentra y huye. Sí, huye. Abandona el palacio, abandona a su familia, abandona su posición, abandona todo y desaparece en la noche. Quiero que te detengas un momento conmigo aquí. Porque este es el primer gran escándalo de la vida de San Alejo, y necesitamos entenderlo bien. El mundo, cuando escucha esta historia, dice: ¿cómo puede ser esto santo? ¿Cómo puede ser virtuoso abandonar a tu familia, romper el corazón de tus padres, dejar a tu esposa en la noche de bodas? Eso es crueldad, eso es irresponsabilidad, eso es locura. Y humanamente hablando, el mundo tiene razón en sentirse escandalizado. Porque lo que Alejo hace es, en términos humanos, incomprensible. Va contra todo lo que consideramos decente, responsable, amoroso. Pero aquí es donde tenemos que elevar nuestra mirada, donde tenemos que recordar que los caminos de Dios no son nuestros caminos, donde tenemos que entender que cuando Dios llama a alguien a una vocación radical, ese llamado está por encima de todos los demás vínculos, por importantes que sean. Jesús mismo lo dijo, y sus palabras son duras, durísimas. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. También dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras nos escandalizan porque las leemos con ojos mundanos. Pero Jesús no está pidiendo que odiemos literalmente a nuestra familia. Está diciendo que nuestro amor por Él debe ser tan absoluto, tan total, tan radical, que en comparación, todos los demás amores, por legítimos que sean, parezcan insignificantes. Y eso es exactamente lo que Alejo entendió. Entendió que Dios le estaba pidiendo un sacrificio total, no porque Dios sea cruel, no porque Dios quiera hacernos sufrir, sino porque solo en ese desprendimiento absoluto, solo en esa muerte total al yo y al mundo, podemos encontrar la vida verdadera. Pero aquí viene algo que necesito que entiendas muy bien. Alejo no huye porque no ame a su familia. Todo lo contrario. Huye precisamente porque los ama demasiado. Y sabe que si se queda, si cede ante sus lágrimas, si permite que las voces del mundo y de la carne ahoguen la voz de Dios, va a traicionar su vocación. Y esa traición sería infinitamente peor para él y para ellos que el dolor temporal de la separación. Porque Alejo confía, con una fe que nosotros apenas podemos imaginar, que Dios cuidará de ellos mejor de lo que Él podría hacerlo. Confía que el dolor que les está causando hoy será transformado por la gracia de Dios en bendición mañana. Confía que su obediencia radical a Dios
no solo salvará su propia alma, sino que también traerá frutos espirituales para aquellos que ama. Y esa confianza, esa fe heroica, es lo primero que tenemos que aprender de San Alejo. ¿A dónde va Alejo cuando huye de Roma? No se va a buscar comodidad en otro lugar. No se va a vivir una vida fácil, lejos de las responsabilidades. Se va a Edesa, una ciudad en Siria, uno de los lugares más importantes para la cristiandad temprana, porque ahí se veneraba el santo Mandilión, la imagen de Cristo no hecha por mano humana. Y cuando llega a Edesa, o no busca alojamiento en una posada decente, no intenta establecerse con cierta comodidad. Va directamente al atrio de la iglesia de Nuestra Señora, y allí, entre los mendigos más pobres, entre los enfermos, entre los desechados de la sociedad, allí establece su morada. Alejo, que creció en un palacio de mármol, que durmió en camas de plumas, que comió en vajillas de oro, ahora duerme en el suelo de piedra, come las sobras que le dan los fieles, viste harapos. Y no lo hace con amargura, no lo hace como quien cumple una penitencia horrible. Lo hace con alegría, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque finalmente, está donde Dios quiere que esté. Pasa 17 años en Edesa. 17 años viviendo como el más pobre entre los pobres. Y en esos 17 años, algo extraordinario ocurre. Alejo se transforma. No solo exteriormente, aunque su apariencia cambia tanto que sería irreconocible para cualquiera que lo hubiera conocido en Roma. La transformación es interior. En la oración constante, en el ayuno, en la meditación de las Escrituras, en la contemplación del rostro de Cristo, Alejo va muriendo a sí mismo y va siendo configurado con Cristo. Va aprendiendo lo que significa verdaderamente ser pobre de espíritu. Va descubriendo que en el desprendimiento total está la libertad total. Va experimentando que cuando no tienes nada, cuando no eres nada a los ojos del mundo, entonces puedes tenerlo todo y serlo todo en Dios. Los otros mendigos no saben quién es. Para ellos es simplemente otro pobre más. Quizás un poco extraño, porque parece más educado que ellos, porque cuando habla de Dios lo hace con una profundidad que asombra, pero en esencia, o uno de ellos, no saben que están viviendo al lado de un santo. No saben que ese hombre que duerme a su lado, que comparte con ellos el pan que recibe, que los consuela cuando están enfermos, es alguien cuyas oraciones están llegando al cielo como incienso precioso. Es alguien que está alcanzando alturas de santidad que muy pocos logran en toda una vida. Y eso es parte del misterio y la belleza de la vida de Alejo. Su santidad es completamente escondida, completamente silenciosa, sin testigos, sin admiradores, sin nadie que tome nota de sus sacrificios y sus virtudes. Pero Dios sí lo ve. Dios lleva la cuenta de cada lágrima que Alejo derrama en la oración. Dios conoce cada uno de sus ayunos, cada una de sus vigilias, cada uno de los momentos en que su cuerpo grita por descanso y él continúa de rodillas. Dios escucha cada una de sus súplicas, especialmente aquellas que hace por su familia, por sus padres, que seguramente lo están buscando desesperadamente, por su esposa que quedó abandonada, por todos aquellos que ama y de los que tuvo que separarse. Y Dios está complacido, no porque Dios disfrute viendo sufrir a Alejo, sino porque ve en él un amor tan puro, tan desinteresado, tan total, que refleja perfectamente el amor del mismo Cristo. Y aquí tengo que hacerte una pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana, una pregunta que va a incomodarte, pero que necesitas escuchar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en tu seguimiento de Cristo?
No te estoy preguntando si estás dispuesto a ir a misa los domingos, o a rezar un rosario de vez en cuando, o a dar limosna cuando te sobra algo. Esas cosas están bien, son importantes, son parte de la vida cristiana. Pero te estoy preguntando algo más profundo. Si Dios te pidiera hoy que renunciaras a lo que más amas, a lo que más valoras, a lo que más define tu vida, ¿lo harías? Si la voluntad de Dios para ti implicara un sacrificio tan grande que el mundo lo consideraría una locura, ¿tendrías el valor de obedecerle? Porque eso es lo que separa a los santos del resto de los cristianos. No es que los santos sean perfectos, no es que nunca tengan miedo o dudas, es que cuando Dios habla, cuando Dios pide, cuando Dios llama, ellos dicen sí, cueste lo que cueste. Mientras Alejo vive su vida escondida en Edesa, ¿qué está pasando en Roma? El dolor más profundo e intenso que una familia puede experimentar. Imagina a Eufemiano, el poderoso senador, levantándose la mañana después de la boda de su hijo, listo para felicitarlo, para abrazarlo, para comenzar a integrarlo en los negocios de la familia. Imagina su confusión cuando los sirvientes le dicen que Alejo no está en su habitación. Imagina su creciente angustia cuando pasan las horas y no aparece. Imagina el momento terrible en que se da cuenta de que su hijo ha huido, de que ha desaparecido sin dejar rastro, sin una explicación, sin una despedida. El dolor de Eufemiano no es solo la pérdida de un hijo, es la incomprensión absoluta. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿Acaso no le dio todo a su hijo? ¿Acaso no lo amó? ¿Acaso no preparó todo para su felicidad? Y la madre, cuyo nombre las tradiciones no siempre mencionan, pero cuyo dolor podemos imaginar perfectamente. Una madre que llevó a ese hijo en su vientre, que lo amamantó, que lo crió, que soñó con él desde antes de que naciera, y una madre que ahora tiene los brazos vacíos, que llora todas las noches, que se pregunta si su hijo está vivo o muerto, si tiene hambre, si tiene frío, si está sufriendo. Cada día que pasa sin noticias es una agonía nueva. Cada falsa esperanza, cada rumor de que alguien lo ha visto, cada pista que resulta ser nada, es un puñal que se clava más profundo en su corazón. Y la esposa, la joven que se casó llena de ilusiones, que en una sola noche pasó de la alegría a la devastación. Ella sabe más que nadie qué fue lo que pasó, porque Alejo habló con ella antes de irse. Ella guarda el secreto, guarda el anillo que Alejo le dio, guarda su virginidad como él le pidió. Pero eso no hace que el dolor sea menos intenso. Sigue siendo una esposa sin marido, una mujer marcada por el abandono, alguien de quien se susurra en Roma, o alguien a quien se compadece o se critica. Y ella carga esa cruz en silencio, sola, sin poder explicarle a nadie la verdad de lo que ocurrió. Eufemiano, desesperado, hace lo único que puede hacer. Usa todos sus recursos, toda su influencia, todo su dinero para buscar a su hijo. Envía siervos a todas las provincias del imperio. Les da descripciones detalladas de Alejo. Les da dinero para ofrecer recompensas. Les ordena que no regresen hasta que lo encuentren o hasta que tengan certeza de su muerte. Y algunos de esos siervos llegan a Edesa, pasan por el atrio de la iglesia de Nuestra Señora, ven a los mendigos que viven allí, y uno de esos mendigos es Alejo, pero no lo reconocen. ¿Cómo podrían reconocerlo? El joven apuesto y bien vestido que buscan no tiene nada que ver con este hombre demacrado, sucio, vestido de harapos, o que parece 20 años mayor de lo que realmente es. Pasan junto a él. Quizás le dan una moneda por caridad. Y siguen su camino, informando eventualmente a Eufemiano que no hay rastro de su hijo en esa ciudad.
¿Puedes imaginar lo que Alejo sintió en ese momento? Ver a los siervos de su padre, escucharlos preguntar por él, saber que con una sola palabra podría terminar con toda esa búsqueda, podría aliviar el sufrimiento de su familia, podría volver a casa. La tentación debe haber sido inmensa. El amor por su familia no había muerto en él, todo lo contrario. Pero Alejo permanece en silencio. Se mantiene escondido. Porque sabe que si revela su identidad, si vuelve a Roma, todo habrá sido en vano. La obra que Dios está haciendo en él, la transformación que está ocurriendo en su alma, quedaría interrumpida. Y más importante aún, que estaría desobedeciendo el llamado claro de Dios. Así que Alejo sufre el sufrimiento de ver sufrir a los que ama, sin poder hacer nada para consolarlo. Y ese sufrimiento, ese sacrificio de permanecer oculto, incluso cuando podría revelarse, es parte esencial de su santidad. Pero aquí hay algo hermoso, algo que necesito que veas. Porque mientras Alejo está sufriendo lejos de Roma, mientras sus padres están sufriendo en Roma, sin saber dónde está su hijo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Acaso está Dios indiferente a todo este dolor? No, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios está trabajando en el alma de Alejo, perfeccionándolo, puliendo cada arista de su carácter, preparándolo para algo que Alejo mismo todavía no comprende. Está trabajando en el corazón de Eufemiano y de su esposa, enseñándoles a soltar, a confiar o a poner su esperanza no en los bienes de este mundo ni en sus planes humanos, sino únicamente en la providencia divina. Está trabajando en la esposa de Alejo, transformando su dolor en una consagración voluntaria a Cristo. El sufrimiento no es inútil. Dios nunca desperdicia el sufrimiento cuando se lo ofrecemos. Lo transforma en gracia, lo convierte en semilla de santidad, lo usa para cumplir propósitos que nuestra mente limitada no puede comprender. Pasan los años, y un día, cuando Alejo lleva 17 años viviendo en Edesa, ocurre algo extraordinario. La tradición cuenta que la imagen del Santo Mandilión, esa imagen milagrosa de Cristo, comienza a brillar de una manera especial cuando Alejo está cerca. Algunos de los guardianes de la iglesia empiezan a notar que hay algo diferente en ese mendigo silencioso. Empiezan a ver en él una luz, una santidad que no puede ocultarse completamente. Y Alejo se da cuenta de que su anonimato está en peligro. Está empezando a ser conocido, a ser venerado, y eso es exactamente lo que no quiere. Porque el orgullo espiritual, la vanagloria, el deseo de ser admirado por nuestras virtudes, es una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que enfrenta cualquiera que busca la santidad. Alejo lo sabe, y por eso, cuando siente que está siendo descubierto, toma una decisión que nuevamente va a parecer incomprensible. Huye de Edesa. Sube a un barco sin un destino claro. Solo quiere alejarse, quiere preservar su ocultamiento, quiere seguir siendo nadie a los ojos del mundo. Pero Dios, en su providencia misteriosa, tiene otros planes. Una tormenta azota el barco. Las corrientes lo desvían de su curso. Y cuando finalmente tocan tierra, Alejo descubre que está de vuelta en Italia, no lejos de Roma. Es como si Dios mismo hubiera dirigido el barco. Y Alejo entiende, ha llegado el momento de volver. No para revelar su identidad, no para reclamar su lugar en la familia, sino para algo mucho más extraordinario y mucho más doloroso. Va a volver a su casa, pero va a volver como un extraño. Alejo llega a Roma y camina por las calles que conoció de niño. Todo ha cambiado y nada ha cambiado. La ciudad sigue siendo opulenta, ruidosa, llena de vida. Pero él ya no es parte de ese mundo. Él
Es un fantasma caminando por su propio pasado. Llega a la casa de su padre. El palacio sigue ahí, imponente, hermoso. Y Alejo hace algo que requiere un valor que apenas podemos concebir. Toca la puerta. No como el hijo que vuelve, sino como un mendigo que pide limosna. Sale un sirviente. Alejo, con voz temblorosa, con el corazón latiéndole como si fuera a estallar, pide un lugar donde dormir y algo de comer. El sirviente está a punto de despacharlo, pero en ese momento aparece Eufemiano. El anciano padre, que ahora tiene el cabello blanco y la espalda encorvada por los años y por el dolor de la pérdida de su hijo, mira al mendigo. Y algo en su corazón, algo que no puede explicar, lo mueve a compasión. Quizás es la gracia de Dios actuando. Quizás es que en algún nivel subconsciente reconoce algo en ese hombre. O quizás es simplemente que después de años de buscar a su hijo, ha aprendido a ver a Cristo en cada pobre, en cada necesitado. Sea como sea, Eufemiano le dice al sirviente: «Dale a este hombre un lugar en el atrio de la casa, bajo las escaleras, y que se le dé comida cada día, que sea tratado con caridad». Y así comienza la última y más asombrosa etapa de la vida de San Alejo. Va a vivir 17 años más, el mismo número de años que vivió en Edesa, pero ahora en su propia casa, a pocos metros de su padre, de su madre, de su esposa, y sin embargo completamente desconocido por ellos. Va a dormir bajo las escaleras, en un espacio oscuro y húmedo que se usaba normalmente para guardar herramientas. Va a comer las sobras que le llevan los sirvientes. Va a soportar día tras día, año tras año, estar tan cerca de los que ama sin poder abrazarlos, sin poder decirles: «Aquí estoy, soy yo, no lloren más». Va a escuchar las conversaciones de su padre con los visitantes, en las que inevitablemente sale el tema del hijo perdido. Va a oír a su madre llorar por las noches, llamando su nombre, o va a ver a su esposa, envejeciendo en una viudez voluntaria, consumiéndose en la espera de un hombre que está ahí mismo, pero que ella no puede ver. Y aquí, mi querido hermano, mi querida hermana, aquí es donde el sacrificio de Alejo alcanza dimensiones que sobrepasan nuestra comprensión. Porque una cosa es renunciar a algo y alejarse para no tener que verlo más. Otra cosa completamente diferente es renunciar a algo y estar constantemente expuesto a ello, estar viendo cada día lo que dejaste, estar sintiendo cada día el peso de tu elección. Alejo vive un martirio que no es de sangre, pero que es quizás más difícil que cualquier martirio físico. Es el martirio del corazón, que se parte en dos, del amor que tiene que permanecer silencioso, de la identidad que tiene que mantenerse oculta. Pero no pienses que Alejo está ahí solo sufriendo pasivamente, aplastado por la tristeza. No, porque en medio de ese sufrimiento hay una paz que el mundo no puede dar. Hay una unión con Cristo tan íntima, tan profunda, que compensa todo el dolor. Alejo está viviendo lo que San Pablo describió cuando dijo: «He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Alejo ha muerto tan completamente a sí mismo, ha renunciado tan totalmente a su voluntad propia, que Cristo es quien vive en él. Y en esa muerte mística, en esa configuración total con Cristo crucificado, está experimentando una alegría, una libertad, una plenitud que ningún placer de este mundo podría darle. Pasa el tiempo. Los años se acumulan. Alejo envejece bajo las escaleras de su propia casa. Su salud se deteriora. El ayuno constante, las vigilias, el frío, la humedad, todo va minando su cuerpo. Pero su espíritu está más fuerte que nunca. Está ardiendo con el amor de Dios. Está resplandeciente de santidad,
aunque nadie lo vea. Está tan cerca del cielo que casi puede tocar sus puertas. Y entonces llega el día final. Alejo sabe que va a morir. Siente que su cuerpo está llegando al límite. Y en ese momento, finalmente, decide revelar la verdad. Pero no va a hacerlo en persona. No va a tener el consuelo de ver las caras de sus padres cuando sepan que estuvo allí todo el tiempo, de sentir sus abrazos, de escuchar sus palabras de amor. No, incluso en su muerte, Alejo guarda la humildad absoluta. Pide un pedazo de pergamino, una pluma, y con manos temblorosas escribe su historia. Escribe quién es, por qué se fue, dónde estuvo, por qué volvió sin revelar su identidad. Escribe que siempre los amó, que siempre rezó por ellos, que todo lo que hizo fue por obediencia a Dios. Y luego se recuesta en su pobre jergón, aprieta el pergamino contra su pecho y espera la muerte. Cuenta la tradición que cuando Alejo murió, ocurrieron señales prodigiosas en Roma. Las campanas de las iglesias empezaron a sonar solas. Los enfermos que pasaban cerca del palacio de Eufemiano empezaron a ser sanados misteriosamente. Había un rumor en la ciudad de que un santo había muerto, pero nadie sabía quién o dónde. El Papa de Roma, Inocencio I, tuvo una visión en la que se le decía que buscara al santo en la casa del senador Eufemiano. El Papa y el emperador Honorio fueron juntos al palacio, preguntando por el santo. Y Eufemiano, confundido, les dijo que en su casa no había ningún santo, a solo su familia y un pobre mendigo que vivía bajo las escaleras por caridad. Fueron a ver al mendigo, lo encontraron muerto, con el rostro sereno, con una luz casi sobrenatural emanando de él. El Papa intentó quitarle el pergamino que apretaba contra su pecho, pero no podía. Las manos del muerto lo sostenían con una fuerza que no era de este mundo. Entonces Eufemiano se acercó. En el momento en que el anciano padre tocó las manos de su hijo muerto, éstas se aflojaron. Eufemiano tomó el pergamino, comenzó a leerlo, y conforme leía, conforme la verdad se revelaba palabra por palabra, su rostro pasó por todas las emociones humanas posibles: incredulidad, shock, dolor, alegría, arrepentimiento, adoración. «Soy Alejo, tu hijo», decía el pergamino, «el mismo a quien buscaste por tantos años. He estado aquí, bajo tu techo, recibiendo tu caridad como un extraño. Perdóname el dolor que te causé, pero sabe que fue por amor a Dios y, en última instancia, por amor a ti. Reza por mi alma y alaba a Dios por su misericordia». El grito de Eufemiano desgarró el palacio. Era un grito de dolor y de gozo mezclados, de pérdida y de encuentro simultáneos. Corrió a buscar a su esposa, a la esposa de Alejo. Vinieron y vieron, leyeron y cayeron de rodillas junto al cuerpo del santo. El llanto era inconsolable. Habían tenido a su hijo, a su marido, tan cerca durante 17 años y no lo habían sabido. Podían haber hablado con él, podían haberlo cuidado, podían haberlo abrazado, y ahora solo podían abrazarlo muerto. Pero en medio del dolor había algo más. Había comprensión. Había reconocimiento de que lo que Alejo había hecho era algo tan grande, tan santo, o tan más allá de lo ordinario, que ellos habían sido privilegiados de ser parte de esa historia. Su sufrimiento no había sido en vano. Las lágrimas que habían derramado durante 34 años, todas y cada una de ellas, habían sido semillas de gracia. Y ahora tenían no solo a un hijo, sino a un santo. No solo recuperaban a Alejo, lo recuperaban glorificado, transfigurado por el amor de Dios. La noticia se extendió por toda Roma como fuego. Miles de personas vinieron a ver el cuerpo del santo. Durante 7 días, el cuerpo permaneció incorrupto, emanando un perfume celestial,
y los milagros se multiplicaban. Los ciegos recuperaban la vista, los cojos caminaban, los enfermos sanaban con solo tocar sus vestiduras. Roma entera se volcó en las calles para honrar al hombre que había vivido entre ellos sin ser reconocido, al santo escondido que ahora era revelado en toda su gloria. Eufemiano, su esposa, y la esposa de Alejo, vivieron el resto de sus días en una conversión todavía más profunda. Distribuyeron sus riquezas entre los pobres, dedicaron su vida a la oración y a las obras de misericordia, y cuando murieron fueron enterrados junto a Alejo, unidos finalmente en la muerte, como deberían haberlo estado en la vida, pero sabiendo que la separación temporal había producido una unión eterna infinitamente más preciosa. Ahora bien, mi querido hermano, mi querida hermana, hemos recorrido juntos esta historia extraordinaria. Hemos visto a un hombre que lo dejó todo, que sufrió lo indecible, que se escondió del mundo y de los suyos durante 34 años por amor a Dios. Y quizás te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? Yo no soy llamado a dejar mi familia. Yo no soy llamado a vivir como mendigo. Yo no soy llamado a esconderme bajo una escalera. Entonces, ¿cuál es la lección de San Alejo para mi vida? Déjame decirte que la vida de San Alejo es relevante para ti, de maneras que quizás no imaginas. Porque aunque es cierto que muy pocos son llamados a la radicalidad externa que vivió Alejo, todos, absolutamente todos, estamos llamados a la radicalidad interna que él vivió. Todos estamos llamados a morir a nosotros mismos. Todos estamos llamados a poner a Dios en el primer lugar, antes que cualquier otra cosa o persona. Todos estamos llamados al sacrificio silencioso, a la entrega escondida, a la santidad sin aplausos. ¿Sabes cuál es el verdadero mensaje de San Alejo? Que la santidad más alta no es la que se ve, que los santos más grandes no son necesariamente aquellos de quienes hablan los periódicos o a quienes la gente admira. Los santos más grandes son aquellos que en el silencio de su corazón, en lo oculto de su vida diaria, están muriendo a sí mismos minuto a minuto, hora a hora, día a día, sin que nadie lo note, sin que nadie lo aplauda, sin recibir reconocimiento alguno. Son las madres que se levantan en medio de la noche, por enésima vez, para atender a un hijo enfermo, sacrificando su descanso sin quejarse. Son los padres que trabajan en empleos que no les gustan para poder dar de comer a su familia, ofreciendo ese sacrificio a Dios en silencio. Son las personas que perdonan una y otra vez a quien les ha herido, aunque ese perdón no sea reconocido ni correspondido, pues son aquellos que luchan contra tentaciones terribles en el secreto de su corazón, cayendo y levantándose, sin que nadie sepa la batalla que están librando. San Alejo nos enseña que la verdadera grandeza está en lo escondido. Jesús mismo lo dijo: cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando ores, hazlo en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está en lo escondido. Todo el Evangelio nos llama a una vida espiritual que no busca la mirada de los demás, que no necesita validación externa, que encuentra su recompensa únicamente en la mirada de Dios. Y esto es revolucionario, mi querido hermano, mi querida hermana, que en un mundo como el nuestro, vivimos en la era de las redes sociales, donde todo tiene que ser visto, compartido, liqueado. Vivimos en una cultura donde el valor de algo parece depender de cuántas personas lo ven y lo aprueban. Hemos sido entrenados para buscar constantemente validación externa,
para medir nuestro éxito por los aplausos que recibimos. Y en medio de esa cultura, San Alejo nos dice: no, tu valor no depende de que te vean. Tu santidad no se mide por los aplausos. Lo que haces en secreto, lo que ofreces a Dios sin que nadie lo sepa, eso es lo que realmente cuenta. Eso es lo que permanece. Eso es lo que te está transformando en santo. ¿Cuántas veces haces algo bueno, pero te sientes frustrado porque nadie lo nota? ¿Cuántas veces trabajas duro, te sacrificas, das lo mejor de ti, y parece que a nadie le importa? ¿Y cuántas veces sientes que tu vida es insignificante porque no estás haciendo cosas grandes que la gente admire? San Alejo te dice hoy: esos sacrificios escondidos, esas entregas silenciosas, esas fidelidades diarias que nadie ve, son las que te están haciendo santo. Dios las ve, Dios las valora, Dios las está convirtiendo en joyas eternas que brillarán en tu corona celestial. No desprecies lo pequeño, no menosprecie lo oculto, porque en el reino de Dios las medidas son al revés de las del mundo. Pero hay otra lección todavía más profunda en la vida de San Alejo, y es la lección sobre el sufrimiento redentor. Alejo sufrió enormemente, y no solo sufrió él, sino que causó sufrimiento a quienes amaba. Y eso nos incomoda, ¿verdad? Querríamos un santo que no hiciera sufrir a nadie, que solo trajera alegría y consuelo. Pero la realidad es que el seguimiento radical de Cristo a veces implica sufrimiento, y no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Jesús mismo causó sufrimiento a su madre. Imagina a María buscando a Jesús durante 3 días cuando tenía 12 años. Imagina su angustia, e imagina lo que sintió cuando Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Era una respuesta que ponía su relación con el Padre Celestial por encima de las preocupaciones de su madre terrenal. O imagina a María en Caná, cuando Jesús le dice: mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo? O imagina cuando le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos están afuera buscándolo, y él responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, o mi hermana y mi madre. O imagina el sufrimiento supremo de María al pie de la cruz, viendo morir a su hijo. Jesús sabía que su misión causaría dolor a su madre, y aún así siguió adelante porque la voluntad del Padre era más importante. Y lo mismo con San Alejo. Su obediencia a Dios causó dolor a su familia, pero ese dolor no fue desperdiciado, fue transformado en gracia. Fue parte del plan de salvación no solo para Alejo, sino también para su familia. Y esto nos enseña algo crucial. No podemos permitir que el deseo de no hacer sufrir a otros nos impida obedecer a Dios. A veces, el amor verdadero implica hacer cosas que temporalmente causan dolor, porque sabemos que a la larga traerán bien. A veces, seguir nuestra vocación, obedecer el llamado de Dios en nuestra vida, implicará que otros no entiendan, que se sientan heridos, aunque nos critiquen. Y tenemos que tener el valor de seguir adelante de todos modos, confiando en que Dios cuidará de ellos y que todo resultará para bien. Ahora, tengo que hacer una aclaración importante aquí, porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que debemos ser crueles o insensibles con nuestra familia. No estoy diciendo que debemos abandonar nuestras responsabilidades legítimas. La inmensa mayoría de nosotros estamos llamados a vivir nuestra santidad, precisamente en el cumplimiento fiel de nuestras obligaciones familiares, en el amor concreto y cotidiano a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres.
La historia de San Alejo es excepcional y por eso es tan asombrosa. No es un modelo que debamos imitar externamente, es un modelo que debemos imitar internamente, o en el espíritu de desprendimiento total, de obediencia radical, de amor a Dios por encima de todo. Y hay otra dimensión de la vida de San Alejo que necesito que entiendas: la dimensión de la humildad llevada al extremo. Piénsalo, Alejo podría haber revelado su identidad en cualquier momento. Cuando los siervos de su padre llegaron a Edesa buscándolo, podría haber dicho: «Aquí estoy». Cuando regresó a Roma y vivía bajo las escaleras de su casa, podría haber esperado hasta que su padre estuviera de mejor humor un día y decirle: «Padre, soy yo, tu hijo Alejo, he vuelto». Habría terminado el sufrimiento de su familia. Habría sido recibido con lágrimas de alegría. Habría tenido el consuelo humano de ser reconocido y amado. Pero Alejo no buscaba ese consuelo. No buscaba el reconocimiento. No necesitaba que le dijeran que lo amaban, porque ya sabía que era amado por Dios, y eso le bastaba. Esta es quizás la lección más difícil de todas: llegar a un punto en tu vida espiritual donde el amor de Dios te sea suficiente, donde no necesites nada más, donde puedas soltar toda necesidad de aprobación, de reconocimiento, de validación humana. ¿Estamos ahí? La mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros todavía necesitamos desesperadamente que nos vean, que nos valoren, que nos digan que estamos haciendo las cosas bien. Y no hay nada de malo en eso. Somos humanos, tenemos esa necesidad. Pero San Alejo nos muestra hacia dónde debemos caminar, hacia una libertad interior tan grande que podamos decir con San Pablo: «Para mí ya no importa el juicio humano, ni siquiera me juzgo a mí mismo. El que me juzga es el Señor». Y ahora déjame hablarte de algo que quizás es lo más importante de todo: la alegría de San Alejo. Porque cuando escuchamos esta historia, cuando nos enfrentamos a todos los sacrificios que hizo, podemos pensar que fue una vida triste, una vida de sufrimiento sin alivio, una vida oscura y deprimente. Pero eso sería malentender completamente la santidad. Los santos no son personas que sufren más que el resto. Son personas que, a pesar del sufrimiento, tienen una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. San Alejo, durmiendo bajo las escaleras de su casa, comiendo sobras, ignorado y despreciado, era más feliz que su padre el senador, con todo su poder y riqueza. Porque Alejo había encontrado la perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo. Había encontrado a Cristo, y en Cristo tenía todo. La alegría cristiana no depende de las circunstancias externas. No es la alegría superficial que viene de las comodidades, los placeres, los éxitos temporales. Es una alegría profunda, arraigada en la certeza de ser amado por Dios, de estar cumpliendo su voluntad, de estar caminando hacia la vida eterna. Es la alegría de la que habló Jesús cuando dijo: «Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa». Es la alegría que puede coexistir con el sufrimiento, que puede brillar en medio de la oscuridad, que puede sostenernos cuando todo lo demás falla. Y San Alejo tenía esa alegría. En su corazón ardía una llama que nada podía apagar. Cada día, cada noche, cada momento de dificultad, era una oportunidad de decirle a Dios: «Te amo, te elijo, te prefiero por encima de todo». Y en ese amor correspondido, en esa relación íntima con su Señor, había una dulzura, una paz, una felicidad que compensaba infinitamente cualquier sacrificio. Permíteme preguntarte algo personal. ¿Has experimentado esa alegría?
¿Conoces esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Has probado, aunque sea por un momento, la dulzura de la presencia de Dios? Si no, déjame decirte que eso es lo que te estás perdiendo. Eso es lo que tu alma está buscando desesperadamente, aunque trates de llenar el vacío con 1000 otras cosas. Y eso es lo que San Alejo te está invitando a descubrir hoy. No te está pidiendo que dejes tu familia o que te hagas mendigo. Te está invitando a que donde quiera que estés, en las circunstancias que sea que te encuentres, busques a Dios con todo tu corazón, que te rindas a Él completamente, que mueras a tu ego, a tus planes, a tu voluntad propia, y que le permitas a Cristo vivir en ti. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, vas a descubrir lo mismo que descubrió San Alejo, que Dios es suficiente, que en Él hay plenitud, que su amor compensa todo, que vale la pena cualquier sacrificio con tal de tenerlo a Él. Ahora quiero hablarte sobre el legado de San Alejo, sobre cómo su historia ha impactado a la Iglesia a través de los siglos, porque la veneración a San Alejo se extendió rápidamente por toda la cristiandad. En Oriente y en Occidente, su historia fue contada y recontada. Se escribieron himnos en su honor. Se construyeron iglesias dedicadas a él. Su vida inspiró a innumerables personas a buscar una relación más profunda con Dios, a no contentarse con una fe mediocre, a aspirar a la santidad radical. En la Edad Media, la historia de San Alejo era una de las más populares. Si los trovadores la cantaban, los predicadores la usaban en sus sermones, las familias la contaban a sus hijos, y no era solo una historia piadosa para admirar desde lejos. Era un llamado, un desafío, una invitación a cada cristiano a examinar su propia vida y preguntarse: ¿estoy realmente poniendo a Dios en primer lugar? ¿O estoy tratando de servir a dos señores? ¿O estoy buscando mi comodidad más que la voluntad de Dios? Y esas mismas preguntas son relevantes para nosotros hoy, quizás más que nunca, porque vivimos en un mundo que nos dice constantemente que lo más importante es nuestra felicidad, nuestro confort, nuestra realización personal. Un mundo que nos dice que debemos encontrarnos a nosotros mismos, ser fieles a nosotros mismos, seguir nuestro corazón. Y todo eso suena muy bonito, muy inspirador. Pero es una mentira mortal, porque la verdad que San Alejo vivió, la verdad que todos los santos han vivido, es exactamente la opuesta. Solo cuando dejamos de buscarnos a nosotros mismos es cuando nos encontramos realmente. Solo cuando dejamos de ser fieles a nosotros mismos y empezamos a ser fieles a Dios es cuando descubrimos quiénes somos realmente. Solo cuando dejamos de seguir nuestro corazón engañoso y empezamos a seguir a Cristo es cuando nuestro corazón encuentra lo que siempre estuvo buscando. Jesús lo dijo de la manera más clara posible: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Esta es la paradoja central del cristianismo. Es la locura de la cruz. Es el escándalo que el mundo nunca va a entender, pero que es la clave de toda verdadera felicidad, de toda verdadera libertad y de toda verdadera vida. Y San Alejo vivió esa paradoja de la manera más radical imaginable. Perdió su vida en todo sentido. Perdió su identidad social, perdió su familia, perdió su comodidad, perdió su reputación, perdió todo lo que el mundo considera valioso. Y precisamente en esa pérdida total encontró la vida abundante que Jesús promete. Se convirtió en uno de los santos más grandes de la Iglesia. Su ejemplo ha inspirado a millones. Su intercesión ha obtenido innumerables gracias.
lo que sacrificó temporalmente, le fue devuelto eternamente, multiplicado por 1000. Y lo mismo te espera a ti, si tienes el valor de seguir el mismo camino. No estoy diciendo que vas a ser canonizado o que la gente va a construir iglesias en tu honor. Estoy diciendo algo mucho mejor, que vas a experimentar la plenitud para la que fuiste creado, que vas a descubrir el gozo que tu alma ha estado buscando toda tu vida, que vas a vivir con un propósito y un significado que ningún logro mundano puede dar, y que cuando tu vida en esta tierra termine, cuando cruces el umbral de la eternidad, vas a entrar en la presencia de Dios y vas a escuchar esas palabras que todo santo anhela. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No vale la pena cualquier sacrificio para escuchar esas palabras? ¿No vale la pena cualquier sufrimiento temporal para obtener la gloria eterna? ¿No vale la pena morir al mundo para vivir en Dios? Permíteme llevarte un poco más profundo en algo que es central en la vida de San Alejo y que a menudo pasamos por alto: su vida de oración. Porque todo lo que hizo, toda su capacidad de sacrificarse de esa manera, toda su paz en medio del sufrimiento, provenía de una vida de oración intensísima. Alejo no era un activista que estaba tan ocupado haciendo cosas por Dios que no tenía tiempo para estar con Dios. Todo lo contrario. Alejo era ante todo un contemplativo, un hombre que pasaba horas y horas en oración silenciosa, en comunión íntima con su Señor. Cuando estaba en Edesa, su día consistía principalmente en estar en la presencia del Santísimo Sacramento, en meditar las Escrituras, en orar los salmos, en interceder por el mundo. Cuando regresó a Roma y vivió bajo las escaleras, lo mismo. Esas horas que podría haber usado para buscar trabajo, para mejorar su situación, para hacer algo productivo según los estándares del mundo, las usaba para estar con Dios. Y esa era su verdadera obra, porque en la oración estaba colaborando con Dios de la manera más efectiva posible. Estaba moviendo montañas invisibles, estaba obteniendo gracias para innumerables almas, estaba sosteniendo al mundo con sus súplicas. Y esto es algo que necesitamos recuperar urgentemente en nuestra vida cristiana. Hemos caído en la trampa de pensar que lo que importa es lo que hacemos, la actividad externa, los logros visibles. Nos llenamos de actividades, incluso de actividades religiosas. Vamos a todas las misas, participamos en todos los ministerios, nos apuntamos a todos los grupos, estamos siempre ocupados haciendo cosas para Dios. Y todo eso puede estar bien, pero si no brota de una profunda vida de oración, si no está arraigado en una relación íntima con Dios, se convierte en activismo vacío, que nos agota y que no produce fruto verdadero. Santa Teresa de Ávila decía: la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad, o estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Eso es lo que Alejo hacía constantemente. Trataba de amistad con Dios. No era solo que le hablara a Dios, sino que escuchaba a Dios. No era solo que le presentara sus peticiones, sino que se abría a lo que Dios quería decirle. No era solo que cumpliera con un deber religioso, sino que cultivaba una relación viva, dinámica, apasionada con su Señor. ¿Tienes tú esa clase de relación con Dios? ¿O es tu vida de oración más bien una lista de peticiones que recitas mecánicamente? ¿O es prácticamente inexistente, reducida a alguna oración rápida antes de dormir? San Alejo te está llamando hoy a algo mucho más profundo. Te está invitando a descubrir la oración como el tesoro más grande que tienes,
como el espacio donde ocurre la verdadera transformación, o como el lugar de encuentro con el amor que da sentido a todo. Y aquí viene algo práctico. Sé que estás pensando, pero es que yo no tengo tiempo. Mi vida es muy ocupada. Tengo trabajo, tengo familia, tengo responsabilidades. No puedo pasarme horas en oración como San Alejo. Y tienes razón, probablemente no puedes. Pero puedes hacer algo. Puedes empezar con 10 minutos diarios de oración silenciosa. 10 minutos en los que apagas el celular, cierras la puerta, te sientas en silencio delante de Dios y simplemente estás con Él. No necesitas decir muchas palabras, no necesitas sentir nada especial. Solo necesitas estar ahí, presente, disponible, abierto. Y si haces eso fielmente, día tras día, sin importar cómo te sientas, sin importar si parece que no está pasando nada, te prometo que tu vida va a cambiar. Porque Dios usa ese tiempo para trabajar en ti de maneras que no puedes ver ni comprender. Te va a ir transformando poco a poco. Te va a ir desprendiendo de tus apegos. Te va a ir llenando de su amor. Te va a ir configurando con Cristo. Y un día vas a mirar atrás y vas a darte cuenta de que ya no eres la misma persona que eras, que algo fundamental ha cambiado en ti. Y todo porque estuviste fiel a esos minutos diarios de oración. Pero quiero hablarte también de algo que puede ser un obstáculo en tu camino espiritual, algo que San Alejo tuvo que vencer y que nosotros también debemos vencer: el apego a la opinión de los demás. Este es uno de los enemigos más sutiles de la vida espiritual, porque es muy fácil empezar a vivir nuestra fe de una manera que busca la aprobación de otros. Queremos que nos vean como buenos cristianos y queremos que nos admiren por nuestras virtudes. Queremos que nos reconozcan nuestros sacrificios. Y sin darnos cuenta, nuestra vida espiritual se convierte en un performance, en una actuación para una audiencia humana en lugar de ser una ofrenda pura a Dios. San Alejo estaba completamente libre de eso. No le importaba lo que pensaran de él. De hecho, buscaba activamente el desprecio, la humillación, el ser considerado menos que nada. Cuando vivía bajo las escaleras de su casa, los sirvientes probablemente lo trataban con desdén. Quizás se burlaban de él, quizás lo insultaban. Los niños de la casa tal vez le tiraban piedras o se reían de él. Y Alejo lo soportaba todo con paciencia, más aún, con alegría, porque sabía que cada humillación lo estaba haciendo más semejante a Cristo, quien fue despreciado y rechazado por los hombres. Esta es una lección durísima para nosotros, que vivimos en la cultura del honor y la reputación. Nos importa demasiado lo que piensan de nosotros. Nos hiere demasiado la crítica. Necesitamos demasiado la aprobación. Y mientras sea así, no seremos completamente libres. Estaremos siempre esclavizados a la opinión ajena, siempre actuando para una audiencia, siempre midiendo nuestro valor por el reconocimiento que recibimos. Pero cuando logramos, con la gracia de Dios, llegar al punto donde solo nos importa la mirada de Dios, donde solo necesitamos su aprobación, donde podemos ser despreciados, incomprendidos, criticados, y permanecer en paz porque sabemos que Él nos ve y nos ama, entonces somos verdaderamente libres, libres para obedecer a Dios sin restricciones, libres para amar sin límites, libres para ser quienes Dios nos creó, para ser sin estar constantemente tratando de encajar en las expectativas de otros. ¿Cómo se llega a esa libertad? No es fácil y no es rápido. Se llega a través de la oración, como ya mencioné. Se llega a través de la meditación de la palabra de Dios, que nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo.
Se llega a través de pequeños actos de humildad voluntaria, donde deliberadamente elegimos el último lugar, donde nos privamos del reconocimiento que podríamos tener. Se llega a través del sacramento de la confesión, donde exponemos nuestros pecados y nuestra miseria ante el sacerdote, y en ese acto de humillación encontramos la misericordia de Dios. Se llega a través del sufrimiento, que nos despoja de nuestro orgullo y nos enseña nuestra dependencia absoluta de Dios. Y se llega, sobre todo, de mirando constantemente a Jesús en la cruz. Porque ahí vemos al Hijo de Dios, el más grande de todos, el que merece todo honor y toda gloria, reducido a la condición más humillante posible, desnudo, sangrando, escupido, burlado, muriendo como un criminal. Y si Él, siendo quien era, eligió ese camino, ¿quiénes somos nosotros para buscar el honor del mundo? ¿Quiénes somos nosotros para esquivar la humillación? ¿Quiénes somos nosotros para necesitar que nos aplaudan? Permíteme contarte algo que tal vez te sorprenda. Hay una conexión profunda entre la historia de San Alejo y cada uno de nosotros que va más allá de las lecciones morales que podemos extraer. Porque en cierto sentido, la historia de Alejo es nuestra propia historia. Todos nosotros, cuando nacimos, entramos en la casa del Padre. Fuimos creados para vivir en intimidad con Dios, para gozar de su presencia, para ser herederos de todo lo que es suyo. Pero el pecado nos hizo huir, nos hizo extraños en la casa que debería ser nuestra. Nos convirtió en mendigos espirituales, viviendo en la miseria cuando podríamos estar en el banquete. Pero la buena noticia, la noticia extraordinaria, es que Dios nos está buscando. Como Eufemiano envió siervos a buscar a su hijo perdido, así el Padre Celestial nos envía su gracia, su espíritu, sus llamados, buscándonos constantemente. Y cuando finalmente respondemos, cuando volvemos a la casa del Padre, Él no nos recibe con reproches, sino con un abrazo. No nos trata como siervos, sino como hijos. Nos viste con la mejor túnica, nos pone el anillo, organiza un banquete. Esta es la parábola del hijo pródigo, y es también el eco de la historia de San Alejo, vista desde otro ángulo. O la diferencia es que Alejo no huyó por rebelión, sino por obediencia. No se alejó para desperdiciar su herencia, sino para encontrar el verdadero tesoro. Pero el amor del Padre es el mismo. La búsqueda constante es la misma. El dolor de la separación es el mismo. Y la alegría del reencuentro, aunque en el caso de Alejo solo se dio plenamente después de la muerte, es la misma e incluso mayor. ¿Dónde estás tú en esta historia? ¿Estás viviendo como hijo en la casa del Padre, consciente de tu dignidad, gozando de su presencia? ¿O estás lejos, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, viviendo como si Dios no existiera o como si no te importara? ¿O estás en algún punto intermedio, cerca de la casa pero sin entrar completamente, como el hijo mayor de la parábola, que estaba en la casa pero con corazón de siervo y no de hijo? Y donde quiera que estés, San Alejo te dice hoy, vuelve, vuelve al Padre. Déjate encontrar, deja de huir, deja de esconderte, deja de vivir como mendigo cuando puedes vivir como hijo. No importa lo lejos que hayas ido, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado, no importa qué tan grande sea tu pecado. El Padre te está esperando. Está mirando el horizonte, esperando verte aparecer. Y en el momento en que des un solo paso hacia Él, Él va a correr hacia ti, va a abrazarte, va a celebrar. Porque estabas muerto y has vuelto a la vida, estabas perdido y has sido encontrado. Y una vez que regresas a la casa del Padre, una vez que vuelves a vivir en la presencia de Dios, entonces empiezas a entender
el camino de San Alejo desde adentro. Entiendes que estar cerca de Dios es mejor que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. Entiendes que vale la pena cualquier sacrificio para preservar esa intimidad. Entiendes que lo único que realmente importa es no perder nunca más a Dios, no alejarse nunca más de su amor. Hay algo más que necesito compartir contigo sobre San Alejo, algo que tiene que ver con el misterio del sufrimiento redentor. Porque los 34 años de sacrificio de Alejo no fueron sólo para su propia santificación. Fueron también una ofrenda por la salvación de otros. Cada lágrima que derramó, cada noche que pasó en frío, cada insulto que soportó, cada momento de soledad y de dolor, todo eso lo ofrecía a Dios por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por su familia, por la Iglesia, por el mundo. Su sufrimiento no era inútil, era infinitamente fecundo. Esta es una verdad del cristianismo que el mundo moderno ha perdido casi completamente, que el sufrimiento, cuando se une al sufrimiento de Cristo, cuando se ofrece con amor, tiene un valor redentor inmenso. San Pablo lo expresa de una manera que casi nos escandaliza. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo puede faltar algo a las tribulaciones de Cristo? ¿Acaso su sacrificio no fue perfecto y completo? Sí, lo fue. Pero Dios, en su misteriosa sabiduría, quiere que participemos en la obra de la redención. Quiere que nuestros sufrimientos, unidos a los de Cristo, contribuyan a la salvación del mundo. Y San Alejo entendió esto profundamente. Por eso podía soportar lo que soportaba. No era masoquismo, no era una búsqueda mórbida del sufrimiento por el sufrimiento. Era amor. Era amor por Cristo que lo llevaba a querer compartir su cruz. Era amor por las almas que lo llevaba a ofrecerse como víctima. Era amor por su familia que lo llevaba a interceder por ellos con su vida entera, no sólo con palabras. Y aquí está uno de los secretos más transformadores que puedo compartir contigo hoy. Tú también puedes hacer esto. No necesitas ser santo canonizado. No necesitas hacer sacrificios extraordinarios. Pero cada pequeño sufrimiento que experimentas en tu vida diaria, cada contratiempo, cada dolor, cada frustración, cada decepción, puede ser transformado en gracia si lo ofreces a Dios. En lugar de quejarte, en lugar de amargarte, en lugar de desperdiciar tu sufrimiento en resentimiento, puedes ofrecérselo a Dios y decirle: Señor, uno esto a tu cruz, lo acepto de tu mano. Úsalo para la salvación de almas. Úsalo para la conversión de mis seres queridos. Úsalo para lo que tú quieras. Y cuando haces esto, algo milagroso ocurre. El sufrimiento no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser algo que simplemente te aplasta y se convierte en algo que te eleva. Deja de ser sin sentido y se llena de propósito. Deja de separarte de Dios y se convierte en un medio de unión con Él. Descubres lo que Santa Teresa de Ávila quiso decir cuando dijo: o sufrir o morir, y lo que San Juan de la Cruz expresó en sus versos sobre la llama de amor viva que hiere dulcemente mientras quema. Pero atención, porque aquí hay un peligro del que tengo que advertirte. El peligro es romantizar el sufrimiento, idealizarlo, pensar que mientras más sufras, más santo eres. Eso sería una distorsión terrible de la espiritualidad cristiana. El cristianismo no es una religión de sufrimiento. Es una religión de amor que pasa necesariamente por el sufrimiento, porque estamos en un mundo caído, porque el pecado ha roto la armonía original,
porque la cruz es el único camino a la resurrección. Pero el objetivo no es sufrir, el objetivo es amar. Y a veces el amor implica sufrimiento, a veces el amor exige sacrificio, pero siempre, siempre, el amor está lleno de gozo, incluso cuando también está lleno de dolor. San Alejo amaba, ese era su secreto. Amaba a Dios con cada fibra de su ser, y porque amaba a Dios podía hacer lo que hizo, y porque amaba a Dios era feliz haciéndolo. El sufrimiento era real, el sacrificio era real, pero el amor era más grande, era más real, era más fuerte. ¿Amas tú así? ¿Amas a Dios con esa intensidad, con esa totalidad? ¿O es tu amor todavía tibio, calculado, con reservas? No te estoy condenando si es así. La mayoría de nosotros estamos en ese lugar. Pero no te quedes ahí. Pídele a Dios que encienda en tu corazón un fuego de amor que consuma todo lo demás. Pídele que te ame Él primero, porque sólo cuando experimentamos su amor por nosotros podemos amarlo a Él de verdad. Pídele que te dé un corazón nuevo, un corazón de carne en lugar de piedra, un corazón capaz de amar sin medida. Y mientras le pides eso, mientras esperas esa transformación, sé fiel en lo poco. Ama a Dios en las cosas pequeñas. Ámalo en tu trabajo diario, ofreciéndoselo a Él. Ámalo en tus relaciones siendo paciente, compasivo, generoso. Ámalo en la oración dedicándole tiempo, aunque no sientas nada. Ámalo en la obediencia, cumpliendo sus mandamientos aunque te cueste. Ámalo en el servicio al prójimo, viendo su rostro en cada persona que encuentras, especialmente en los más necesitados. Y poco a poco, imperceptiblemente, va a ir ocurriendo en ti lo que ocurrió en San Alejo. Vas a ir amando más. Vas a ir sintiendo menos apego a las cosas del mundo. Vas a ir experimentando más libertad interior. Vas a ir descubriendo que Dios realmente es suficiente, que en Él hay plenitud, que todo lo demás es secundario. No va a pasar de la noche a la mañana. La santidad es un camino, no un salto. Pero si caminas fielmente, si pones un pie delante del otro día tras día, llegarás. Dios lo garantiza, porque el que comenzó en ustedes la buena obra la llevará a término. Y permíteme ahora compartir contigo algunas aplicaciones prácticas muy concretas de la vida de San Alejo para tu vida hoy. Porque una historia tan hermosa no debería quedarse solo en inspiración. Debería traducirse en acción, en cambios reales, en decisiones concretas. Primera aplicación práctica: el examen de prioridades. San Alejo eligió a Dios por encima de todo. Toma un tiempo hoy, esta semana, para examinar honestamente tus prioridades. Si alguien analizara cómo usas tu tiempo, tu dinero, tu energía, ¿qué concluiría que es más importante para ti? ¿Dios estaría en el primer lugar o estaría relegado a los márgenes de tu vida? No se trata de sentirte culpable. Se trata de tomar conciencia y hacer ajustes. Quizás necesitas reorganizar tu horario para tener tiempo de oración diaria. No, quizás necesitas recortar gastos innecesarios para poder ser más generoso con los necesitados. Quizás necesitas decir no a algunas actividades, incluso buenas, para poder decir sí, a lo mejor, tu relación con Dios. Segunda aplicación práctica: el sacrificio escondido. Elige algo esta semana que vas a hacer solo para Dios. Algo que nadie va a ver, nadie va a saber, nadie va a aplaudir. Puede ser un ayuno que solo tú conoces. Puede ser un acto de servicio que haces sin esperar reconocimiento. Puede ser una renuncia a algo que te gusta sin decírselo a nadie. Puede ser perdonar a alguien en tu corazón sin que esa persona lo sepa. Hazlo solo para Dios. Experimenta el gozo de amar a Dios en secreto, como Alejo lo hizo. Tercera aplicación práctica: la reconciliación pendiente.
Si hay alguna relación rota en tu vida, algún perdón que necesitas dar o pedir, alguna reconciliación que has estado posponiendo, San Alejo te reta a dar ese paso. Él pasó 17 años bajo el techo de su padre sin reconciliarse abiertamente, pero fue un sacrificio heroico con propósito divino. Tú no estás llamado a eso. Estás llamado a buscar la paz, a tender puentes, a restaurar lo que está roto. No esperes a que sea demasiado tarde. Hazlo hoy. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, llegamos al final de este largo camino juntos. Hemos caminado con Alejo, desde su palacio hasta su rincón bajo la escalera. Hemos visto su sufrimiento y su santidad. Hemos contemplado su sacrificio y su amor. Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? San Alejo no te pide que repitas exactamente lo que él hizo. Dios tiene un camino único para cada uno, pero sí te invita a algo radical, a elegir a Dios por encima de todo, a renunciar a lo que sea necesario para no perder lo esencial, a amar sin medida, sin reservas, sin cálculos, a confiar en que Dios es suficiente, que su gracia basta, que su amor no falla. Te invita a descubrir que la vida escondida con Cristo en Dios es la vida más plena, más libre, más gozosa que existe, que el camino de la cruz es el camino de la resurrección, que morir a uno mismo es la única forma de vivir de verdad, que perder la vida por Cristo es la única forma de encontrarla. ¿Aceptas la invitación? Darás ese paso de fe. Confiarás en que Dios sabe lo que hace, que su plan es mejor que el tuyo, que su amor es más grande que todos tus miedos. San Alejo, mendigo de Roma y príncipe del cielo, ruega por nosotros. Intercede por todos los que escuchan esta historia. Ayúdanos a elegir a Dios. Ayúdanos a amar de verdad. Ayúdanos a vivir escondidos con Cristo hasta el día en que Él nos revele ante el mundo entero como hijos e hijas del Padre Celestial. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.